Bueno, estamos con el señor Héctor Totti Flores, que es el fundador de la cooperativa La Juanita y fue diputado, y está muy comprometido con la parte social. Y bueno, queríamos preguntarle, primero que nada, cómo ve hoy en día las políticas de generación de trabajo, cómo ve los planes sociales dentro del contexto actual y cómo le parece que podría llegar a llevarse a cabo una transición entre lo que es planes sociales y trabajo genuino, digamos, de fábrica o industria o lo que sea que dé trabajo genuino. Sí, primero ha quedado nuevamente corroborado esta cuestión que crecimiento económico no significa inclusión desde el trabajo, sino que puede ser parte de un crecimiento en los números, pero que no tiene como centro la condición humana. Porque hoy en la Argentina, con 9 años de crecimiento prácticamente a tasas chinas, sigue habiendo millones de personas que tienen que sobrevivir con un plan social. Un plan social que es degradante no solamente porque la ayuda es insignificante en cuanto a la posibilidad de salir de la pobreza, sino que tiene en su propio interior lógicas de dominación, digamos, ¿no? El plan social se transforma en plan clientelar cuando el que recibe tiene que rendirle pleitesía o hacer algunas actividades al benefactor. Y tan perverso es que en su propia, en las palabras, que tienen significado se expresan de esa manera. El plan social no es un derecho, sino es un beneficio. Por lo tanto, aquel que lo recibe está pensando que tiene un benefactor y a ese benefactor se tiene que someter. ¿Quién es el benefactor? Son aquellos que controlan el Estado y con la guita de todo generan esta posibilidad de plan. Y eso hace que vaya cambiando la cultura del trabajo, que estuvo muy instalada en nuestro país en décadas anteriores, para empezar a pasar a una cultura de la sobrevivencia. Esta cultura, este cambio, también cambia las perspectivas de la gente, ¿no? Los trabajadores antes tenían un ordenador que era el trabajo, que lo disciplinaba, pero que también le daba una perspectiva en la vida. Vos podías pensar que en algún momento salir de la pobreza. La cultura de la sobrevivencia a partir de los planes sociales te da solamente para que viva el día a día. Y el día a día, por ejemplo, en los jóvenes se pueden transformar en vivir el día a día con el alcohol, con la droga, con salir a afanar. Y entonces eso es lo que te cambia absolutamente todo. Y ya hay nuevas generaciones que no han visto a su papá trabajar y eso es tremendamente peligroso porque la cultura también se transmite a partir de lo que vas viendo, digamos, no es solamente que vos decís la importancia que tenía la cultura del trabajo, sino que tenés que ver en la práctica cotidiana de que esa cultura del trabajo te posibilita una mejor inserción en la sociedad. Yo creo que nosotros tenemos que buscar de manera creativa la integración de los sectores más excluidos a partir del diseño, a partir de nuevas cosas que lo convoquen a los pibes, qué sé yo. Por ejemplo, el hecho de que los chicos puedan hacer cosas que tienen que ver con su interior, con lo que en su corazón está pasando y se expresen con lo que pintan en una mochila, qué sé yo, creo que un plan del Estado debería ser cómo se canaliza eso al trabajo creativo para que se agregue valor en una prenda y que de esa manera este chico sea considerado. O no solamente enseñar oficio que necesita en algún momento la industria, sino enseñar cosas que tienen que ver con las nuevas tecnologías que lo ubica a este chico que está aprendiendo en igualdad de condiciones de otros que nacen en otro sector social. Yo creo que eso sería como la transición y el Estado debe acudir en ayuda, pero no para mantenerlo en la pobreza, sino para sacarlo de la pobreza. Yo creo que con la pobreza muchos políticos han hecho grandes negocios y por eso es que todavía lo mantienen, ¿no? Perfecto. Y usted, bueno, usted está trabajando en sectores sociales desde mucho antes de la crisis del 2001, así que conoce bastante lo que es la calle y barrios y zonas donde por ahí no son tan conocidas por todo el mundo. Entonces queríamos saber qué opina usted y cómo ve a la sociedad y sobre todo a las clases sociales más bajas. ¿Cómo cree, si puede hacer un paralelismo desde los últimos 10 años a esta parte, si hubo más inclusión, si se nota eso en
en la calle. O sea, ¿qué opina de los últimos 10 años y cómo fue cambiando la sociedad si y los jóvenes más que nada? Nosotros tomamos como parámetro el 2001, estamos mejor, no hay ninguna duda. Pero también tenemos que ver cómo veníamos. El 2001 llegamos en medio de una crisis económica, el proceso a nivel mundial y la demanda de alimentos que Argentina podía satisfacer por una gran revolución tecnológica que hubo en el campo, nos favoreció como país, por lo tanto podíamos contener a los sectores más empobrecidos. La asignación por hijo, aunque no haya sido universal, nos parece que es un elemento importante para valorar a la hora de hablar de mejora en la calidad de vida de la gente, pero no alcanzó para sacar de la pobreza. Yo creo que hace 10 años había un gran debate si a través de los planes sociales se podía sacar a la gente de la pobreza, y hoy tenemos que decir que los índices bien medidos nos dan que estamos en situaciones parecidas a los años anteriores, es decir, que no ha salido la gente de la pobreza, sí simplemente ha mejorado en algunos aspectos su condición económica. Pero si lo miramos en perspectiva, esto ha hecho un gran costo de rompimiento de esta cadena cultural que era la defensa de la cultura del trabajo. Esto no está instalado hoy, sino que se ha instalado en la marginalidad, y eso genera también nuevas culturas, y eso me parece que hace peligrosa la perspectiva que se da a partir de ahí. Hoy nosotros hablamos en los sectores sociales, hay violencia. Es distinta a la violencia de décadas anteriores. En la década del 70 había violencia, pero una violencia organizada, con jefes, con determinados dirigentes que en el momento en que ellos decían que había que retroceder, la violencia retrocedía. Yo siempre comparo lo que eran las patotas y los sindicatos. Las patotas y los sindicatos iban y hacían alguna acción, el dirigente sindical decía no lo hagan más y no hacían más. Hoy la violencia se ha instalado de manera vandálica, es decir, ya es por reacción. El hecho emblemático que nosotros vivimos fue precisamente por una chica que murió, que era de la Ferrere, de nuestro partido, que fue al Santoyani, al hospital de la ciudad de Buenos Aires. Ella denunció una mala praxis y la familia denunciaron que no lo habían atendido bien, y termina muriendo. Y un grupo va al hospital y destroza todo. Pero también pasa cuando a un barra brava de algún club no lo atienden bien o no lo atienden primero. Y el hospital, un lugar que debería ser para curar las heridas de los habitantes de la sociedad, se transforma en un lugar donde esos hechos vandálicos se manifiestan de manera increíble. Pero eso sucede también en los barrios. Algo pasa, algunos se lo acusa de algún hecho aberrante, y entonces van los vecinos y queman toda la casa. Y también pasa en con relación a las víctimas de la violencia por la inseguridad, de aquellos que afanan. Ya el rol en ese sentido del Estado empieza a ser abandónico. Tanto es que hace poco vimos por televisión que un familiar le pedía a los delincuentes que le roben, pero que no lo maten, en un diálogo a través de la televisión cara a cara. Y eso muestra que ella no le está pidiendo a las instituciones del Estado, esta muestra un cambio en las relaciones sociales que son sumamente peligrosas. Yo creo que hay que volver al imperio de la ley, la mejor que podamos hacer, pero que tienen que empezar a ser respetadas. Y creo que muchas de estas cuestiones culturales que se expresan abajo y que a veces nos dan mucho miedo, es porque arriba tampoco hay ley. Cuando hay impunidad en el poder, la impunidad también se derrama hacia abajo. La impunidad ha sido el caso del caso Chicone. Yo leí hace algunos años en la década del 90 un libro que se llama Jardín de Excluido, de Rosenbach y Lobo, donde tiene un capítulo sobre la impunidad, y decía que muchos creen que la impunidad es falta de justicia, y él decía no, la falta de justicia es que no hay justicia, ante un hecho no hay justicia, pero la impunidad es algo superior. La impunidad es cuando te enrostran a vos de que esa justicia no va a actuar. Y en el caso de Chicone fue así. Cuando se lo acusa al vicepresidente, el vicepresidente tiene la capacidad de echar al fiscal, de echar al juez, de echar al procurador general de la Nación, y encima hacer votar una ley de apropiación de Chicone de los pares del Congreso Nacional. Si eso no es impunidad, y eso se derrama hacia abajo, ¿no? Seguro. Bueno, le agradecemos mucho, la verdad, por la entrevista, y lo felicitamos por el trabajo que está haciendo. Gracias a usted. Gracias.